Top 5 armas chinas copiadas a Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré un recuento de las armas chinas que han sido copiadas del arsenal estadounidense. China es un país conocido por hacer este tipo de, entre comillas, copias, ya que si bien las armas se parecen externamente en cuanto al diseño, internamente son muy diferentes a sus homólogos estadounidenses. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Vehículo de alta movilidad 4x4 Dongfeng EQ 2050. El Dongfeng EQ 2050 es un vehículo blindado fabricado en China basado en el Humvee estadounidense. El vehículo es fabricado por la compañía Dongfeng Motor Group para uso gubernamental. Se sabe que la empresa lo vende por 700.000 yuanes, $93.000. El vehículo se creó después de que los funcionarios del Ejército Popular de Liberación EPL vieran al Humvee desplegado en la Guerra del Golfo. El EQ 2050 claramente sigue la forma y la función del Humvee estadounidense. Mantiene su diseño de carrocería ancha y su gran distancia al suelo. Las ruedas están situadas en las esquinas externas del camión para lograr un excelente equilibrio y el motor está montado en la parte delantera de la manera habitual, con un capó ranurado de gran superficie que lo envuelve. El frontal del vehículo tiene una parrilla y grandes faros empotrados. Hay 4 puertas con bisagras estilo automóvil para los pasajeros, 2 a cada lado de la carrocería. La sección trasera del camión se puede disponer como plataforma, cubierta o descubierta, o para cumplir alguna otra función necesaria en el campo de batalla. Aunque el ejército chino lo utiliza, también se ha exportado a países amigos para empleo militar. 4. Helicóptero de ataque Z-21. China está probando el prototipo de un nuevo helicóptero de ataque, al parecer denominado Z-21. En marzo del 2024 aparecieron las primeras fotos de las pruebas de vuelo de este nuevo helicóptero de ataque. Según analistas occidentales, informan que al parecer el nuevo Z-21 está desarrollado a partir del helicóptero Harbin Z-20, que es un derivado chino del UH-60 Black Hawk de fabricación estadounidense. El nuevo Z-21 tiene una apariencia externa muy parecida al H-64 Apache de Estados Unidos o al Mi-28 ruso. Y según el experto en aviación militar chino Wing Tong, el nuevo helicóptero de ataque pesado utiliza el mismo motor, rotores y casi la misma sección de cola del Z-20 para acelerar el desarrollo y reducir el riesgo costo. En comparación con el Z-20, el fuselaje parece más delgado, ya que el nuevo helicóptero adoptó una configuración de cabina en tándem en lugar de la configuración lado a lado del Z-20. El Z-21, según se puede apreciar en las fotos tomadas con celular y publicadas en la red, lleva sus sistemas electro-ópticos y su cañón de 23 mm en el mismo lugar donde los lleva el H-64, y también el diseño de los motores es muy similar al del Apache. Por lo demás, el gobierno chino no ha dado información oficial sobre este nuevo helicóptero de ataque. 3. Drones de reconocimiento y ataque Winglong 2. El Chengdu GJ-2, también conocido como Winglong 2, es un vehículo aéreo no tripulado UAV capaz de realizar vuelos autónomos o controlados de forma remota, desarrollado por Chengdu Aircraft Industries Group en la República Popular China, destinado a ser utilizado como plataforma de vigilancia, reconocimiento aéreo y ataque de precisión. Chengdu presentó el concepto de Winglong 2 en el Aviation Expo China en Beijing en septiembre del 2015. En 2017, analistas estadounidenses publicaron un informe donde se detalla el gran parecido del Winglong 2 con el MQ-9 Reaper. El MQ-9 Reaper es un UAV de reconocimiento y ataque de largo alcance que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pusieron en servicio en el 2001. Según los estadounidenses, el MQ-9 Reaper, en comparación con el Winglong 2, este último es más pequeño, su capacidad de carga es inferior, pues mientras el MQ-9 tiene un peso máximo de 4.760 kg, el peso máximo del Winglong 2 es de solo 4.200 kg. Su techo de servicio está muy por debajo del MQ-9, pues este vuela a una altura máxima de 15.420 metros. mientras que el Winglong 2 solo puede volar a 9.900 metros de altura.
Y en cuanto a la velocidad máxima, el MQ-9 también es más veloz que su contraparte china, pues el Reaper alcanza una velocidad máxima de 482 km por hora. El Winlow 2 solo alcanza una velocidad máxima de 370 km por hora, por lo que Estados Unidos cataloga al Winlow 2 como la versión económica de su MQ-9 Reaper. El Winlow 2 ya fue exportado a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Marruecos, Pakistán, Argelia, Nigeria, Egipto y Libia. 2. Avión de alerta temprana Xi'an KJ-600. El Xi'an KJ-600 es un avión militar chino diseñado para carga y control aerotransportado AWIC, destinado a operaciones basadas en portaaviones, que se desplegará en el portaaviones tipo 003 de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. El diseño del KJ-600 tiene un gran parecido con el AWACS embarcado fabricado en Estados Unidos, Grumman E-2 Hawkeye. El KJ-600 es un avión de ala alta y recta, tiene un plano de cola de 4 aletas, tren de aterrizaje triciclo y un gran redomo dorsal que se sospecha que está equipado con un sistema de tipo AESA. El avión realizó su vuelo inaugural el 29 de agosto de 2020. A fines de 2023 se estaba realizando pruebas intensivas con al menos 4 e incluso 6 prototipos, según el periodista militar surcoreano Gun Min Chul. 1. Helicóptero utilitario Harbin Z-20. Iniciado su desarrollo en el año 2013, el Harbin Z-20 hizo su primera aparición en el Día Nacional de China en 2019. Este helicóptero utilitario mediano de cuarta generación es producido actualmente por la empresa Harbin Aircraft Industrial Group (HAIG). Posee la capacidad de transportar entre 12 y 15 soldados completamente equipados. Tiene una carga útil de alrededor de 5.000 kilogramos y puede transportar alrededor de 1.000 kilogramos internamente y 4.000 kilogramos externamente. Una de las características notables del sistema es que posee una gran adaptabilidad a diferentes terrenos y condiciones climáticas, como por ejemplo en zona de mesetas de la región autónoma del Tíbet en el sudeste de China. Además de ello, puede ser utilizado en otros tipos de misiones, incluyendo transporte de carga, búsqueda y rescate, SAR, reconocimiento y antisubmarino, ASW. El Z-20 tiene un diseño y forma que se asemeja a su contraparte occidental, el UH-60 Black Hawk de los Estados Unidos. Sin embargo, una de sus principales diferencias se encuentra en que el helicóptero chino posee un rotor principal de 5 palas, mientras que el americano solo tiene 4 palas.